Hay una foto de ese día que nunca publiqué. Salgo sonriendo. El vestido es exactamente el que había soñado durante 2 años. El ramo está bien sujeto. La luz entra por la ventana izquierda como si alguien la hubiera pedido así. Pero si la amplías, puedes ver que el vestido está mojado aquí. A la altura del pecho. Una mancha irregular que el fotógrafo no supo cómo evitar. No era lluvia. No sé por qué os cuento eso primero. Quizás porque es lo único de ese día que no había planeado. O quizás porque esa mancha es la parte más honesta de toda la foto. Mi nombre es María. Tengo 25 años. Y el día de mi boda, mi mejor amiga se levantó delante de 200 personas y lo destruyó todo. O eso creí durante aproximadamente 4 horas. Después entendí lo que había pasado de verdad. Y desde entonces no he vuelto a mirar esa foto de la misma manera. Dejadme contaros cómo llegamos hasta ahí. El 14 de septiembre amaneció con el cielo completamente despejado. Llevaba 18 meses planificando ese día. No de forma obsesiva. De forma meticulosa. Hay una diferencia. La obsesión viene del miedo. La meticulosidad viene del amor. Yo amaba a Alejandro. O creía que lo amaba. Ahora entiendo que a veces esas dos cosas son la misma cosa durante mucho tiempo antes de dejar de serlo. Me desperté a las 6:15. Sara tenía que haber llegado a las 7. Sara y yo nos conocíamos desde los 14 años. 11 años. Casi la mitad de mi vida. Había estado en mi primera ruptura, en mi primer trabajo, en el entierro de mi abuela. Era la persona a la que llamaba antes que a mi madre cuando algo importante pasaba. A las 7:10 no había llegado. Le escribí, ¿estás de camino? Nada. Le llamé. Buzón de voz. Me dije que estaría en el metro. Que en Madrid a veces la cobertura falla. Me dije muchas cosas razonables en esos 20 minutos. Llegó a las 7:30. Sin avisar. Sin disculparse por el retraso. Entró a la habitación del hotel, me miró de arriba abajo con el vestido puesto, y dijo: «Estás preciosa». Pero su voz sonaba como cuando alguien dice algo verdadero en el peor momento posible. No le pregunté nada. Era mi día de boda. No quería abrir ninguna puerta que no pudiera cerrar después. Ese fue mi primer error. Me ayudó con el pelo en silencio. Respondió cuando le hablaba. Sonrió en las fotos de preparación. Pero había algo en sus ojos que yo conocía de 11 años de amistad, el gesto exacto que ponía cuando estaba cargando con algo que no sabía cómo soltar. Lo vi. Lo reconocí. Y lo ignoré. Porque era mi boda. Porque Alejandro me esperaba al final del pasillo. Porque 200 personas habían venido desde distintas ciudades. Porque el cielo estaba despejado y la luz entraba por la ventana izquierda exactamente como yo había pedido. La ceremonia empezó puntual. Alejandro estaba al fondo, de espaldas, cuando entré. Cuando se giró tenía los ojos brillantes. Eso me rompió un poco, de la forma buena. De la forma en que quieres romperte el día de tu boda. Caminé hacia él pensando que todo iba a salir bien. Y entonces, con el rabillo del ojo, vi a Sara. Sentada en primera fila. Las manos cruzadas sobre el regazo. Mirándome. No con alegría. Con algo que entonces no supe nombrar. Ahora sé exactamente cómo se llama. Se llama despedida. El oficiante tenía una voz calmada y una forma de pausar las frases que hacía que cada palabra pesara más de lo normal. Llevábamos 22 minutos de ceremonia. Los votos habían ido bien. Alejandro habló primero. Fue elocuente, como siempre. Dijo cosas sobre el futuro, sobre construir, sobre elegirme cada día. Cuando me tocó a mí, me temblaba un poco la voz. No de miedo. De emoción real. Dije lo que había preparado y algo más que no había preparado. Eso siempre pasa. Las palabras importantes nunca salen exactamente como las escribiste. Hubo aplausos. Alguien lloró en las primeras filas.
Creo que era la madre de Alejandro. Y entonces el oficiante, con su voz calmada, dijo la frase. La frase que en el 99% de las bodas no produce nada. La frase que existe como protocolo, como vestigio de otra época, que todo el mundo escucha y nadie toma en serio. Si alguien presente conoce alguna razón por la que esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o guarde silencio para siempre. Silencio. 2 segundos de silencio normal. Y entonces escuché el sonido de una silla moviéndose. No me giré de inmediato. Mi cerebro tardó casi 3 segundos en procesar que ese sonido significaba que alguien se había puesto de pie. Cuando me giré, vi a Sara. De pie. Las manos a los lados. La espalda recta. Mirando a Alejandro. No a mí. A Alejandro. El corazón me hizo algo que no había sentido nunca. No aceleró. Se detuvo, casi. Como cuando pierdes el escalón en una escalera y hay un momento de gravedad suspendida antes de que el cuerpo reaccione. Sara habló con una voz que no temblaba. Alejandro. Necesito hacerte una pregunta. No era una acusación. Era una pregunta. Una sola. ¿Le has contado a María lo que pasó en Bilbao en enero? Silencio absoluto. 200 personas. Silencio absoluto. Miré a Alejandro. Y supe. No por lo que dijo. Sino por lo que no dijo. Por el medio segundo en que su cara hizo algo que no había visto nunca en 3 años de relación. Ese medio segundo me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que alguien pronunciara una sola palabra más. La madre de Alejandro se levantó. Alguien dijo el nombre de Sara en voz alta, como una advertencia. Mi madre me apretó el brazo desde la fila. Y yo seguía mirando a Alejandro. Que por fin dijo. Esto no es el momento. No, no sé de qué hablas. No, eso no pasó. No, Sara, estás equivocada. Esto no es el momento. Necesito llevaros a enero. 8 meses antes de la boda. Sara tenía una reunión de trabajo en Bilbao. 2 días. Hotel de empresa. Nada especial. Lo que no estaba en el plan era que Alejandro también estaba en Bilbao ese fin de semana. Él me había dicho que se iba a un congreso de su sector. Le había despedido el viernes por la mañana con un café y un beso. Sara me contó todo esto mucho después. Pero me lo contó con una precisión que solo tiene alguien que ha repasado ese momento 1000 veces en su cabeza. Fue casual. Un restaurante pequeño cerca del casco viejo. Sara entró a buscar mesa. Vio a Alejandro al fondo. Levantó la mano para saludarle. Y entonces vio que no estaba solo. Había una mujer. No era una colega con lenguaje corporal de colega. Era una mujer con la que Alejandro tenía lenguaje corporal de otra cosa completamente. Sara me lo describió así, meses después. No hacía falta que se estuvieran besando. Hay una forma en que 2 personas ocupan el espacio juntas que no deja lugar a interpretación. Sara salió del restaurante sin que Alejandro la viera. Se quedó en la calle, en el frío de enero en Bilbao, y estuvo 20 minutos decidiendo qué hacer. Me llamó. Descolgué al segundo tono. Y ella colgó sin decir nada. Después me mandó un mensaje: perdona, te he llamado sin querer. ¿Todo bien? Le respondí que sí. Que estaba viendo una serie. Que nos hablaríamos mañana. Sara me contó que esa noche no durmió. Que al día siguiente buscó en mis redes, en las de Alejandro, en todo lo que pudo buscar para encontrar alguna explicación alternativa. Que no encontró ninguna. Y que tomó la decisión más difícil que había tomado en 11 años de amistad. Callarlo. No para protegerse a ella. Para protegerme a mí. Porque la boda era en 9 meses. Porque yo llevaba 2 años planificando ese día. Porque habíamos firmado contratos, pagado proveedores, invitado 200 personas. Porque Sara sabía que si me lo decía entonces, con pruebas que no eran pruebas, yo podría elegir no creerle. Y perderla a ella también.
Lo que Sara no calculó es que cargar con algo así durante 8 meses tiene un coste físico. Me dijo que en marzo empezó a tener insomnio. En mayo dejó de comer bien. En julio me canceló 3 planes seguidos con excusas que eran demasiado breves para ser reales. Yo lo noté. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Que era el trabajo. Que estaba cansada. Y yo, que la conocía de 11 años, que sabía reconocer su cara de estar cargando con algo, le creí. Porque quería creerle. Porque la alternativa era abrir algo que no estaba segura de querer abrir a 2 meses de mi boda. Sara aguantó hasta septiembre. Hasta que se sentó en esa silla de primera fila y vio a Alejandro al fondo del pasillo con los ojos brillantes mirándome llegar. Y no pudo más. Lo que pasó después de que Sara hablara no fue una escena de película. No hubo monólogos perfectos ni gestos dramáticos bien iluminados. Fue ruido. La madre de Alejandro se levantó y le pidió a Sara que se fuera. Mi madre me agarró del brazo sin saber qué decir. El oficiante repitió 3 veces que podíamos tomarnos un momento con la voz de alguien que nunca había necesitado usar esa frase. Alejandro me tomó las manos. María. Escúchame. Esto no es lo que parece. Le miré. ¿Qué pasó en Bilbao? Te lo explico. Pero no aquí. No delante de todos. Alejandro. ¿Qué pasó en Bilbao? Silencio de 3 segundos. No fue nada. Esas 3 palabras. No fue nada. Si hubiera sido nada no tendría nombre. Si hubiera sido nada no estaría pidiendo salir de la sala para explicármelo. Me solté las manos. Pedí 10 minutos. Mi madre me siguió al baño. Le dije que necesitaba estar sola. Se quedó fuera de la puerta. La escuché respirar al otro lado. Dentro, me miré en el espejo durante un buen rato. No lloré. Todavía no. Estaba en un estado que no sé describir bien, como cuando el cuerpo recibe demasiada información a la vez y decide no procesar nada hasta que el entorno sea más seguro. Salí a los 8 minutos. Sara ya no estaba en la sala. Me dijeron después que el hermano de Alejandro la había acompañado fuera con una firmeza que no dejaba opción. Alejandro me esperaba en el lateral de la sala, apartado. Me habló durante 12 minutos. Dijo que en Bilbao había quedado con una exnovia para cerrar algo pendiente. Que no había sido nada físico. Que había sido una conversación que no me contó porque sabía que me haría daño sin necesidad. Que Sara lo había malinterpretado. Que Sara siempre había tenido un problema con él. Que yo sabía eso. Que yo sabía que Sara no le había aceptado nunca desde el principio. ¿Lo sabía? Pensé en 11 años de amistad. Pensé en la cara de Sara esa mañana. Pensé en los 3 planes cancelados en julio. Y también pensé, y esto me avergüenza contarlo, en las 200 personas al otro lado de esa puerta. En los contratos firmados. En el fotógrafo. En el viaje de novios con vuelo el martes. Pensé en todo eso. Y durante aproximadamente 1 hora elegí creer a Alejandro. No porque fuera estúpida. Sino porque creerle era más fácil que la alternativa. Pedí que avisaran a los invitados de que necesitábamos un descanso. Nadie protestó. Nadie sabía qué decir. Me senté en una silla lateral con un vaso de agua y mi cerebro empezó a construir la versión de los hechos que me permitía continuar. Estaba a punto de conseguirlo. Cuando mi mano encontró el sobre. Estaba en el bolso pequeño que llevaba en la ceremonia. Un sobre blanco, sin nombre. Fino. No parecía contener gran cosa. Sara lo había metido esa mañana. En algún momento entre las 7:30 y las 9, mientras me ayudaba con el pelo, mientras respondía cuando le hablaba, mientras sonreía en las fotos. En algún momento de todo eso lo había deslizado dentro de mi bolso sin que yo lo viera. Lo abrí. Dentro había 2 cosas. Una captura de pantalla impresa. Y una nota escrita a mano con la letra apretada de Sara cuando escribe rápido. Primero la captura. Era una conversación de WhatsApp.
Alejandro con alguien guardado como inicial, V. Los mensajes eran de febrero. Un mes después de Bilbao. No voy a reproducir lo que decían palabra por palabra. Pero el contenido no dejaba lugar a interpretación. No era el cierre de algo pendiente. Era el comienzo de algo que seguía activo. Había mensajes sobre un apartamento en el que habían estado juntos. Había mensajes sobre fechas concretas en las que yo estaba fuera de Madrid. Había un mensaje de Alejandro que decía, textualmente: ella no sospecha nada. Tranquila. Doblé la captura. Cogí la nota de Sara. Decía: María. Llevo 8 meses intentando encontrar la forma de contártelo sin destruirte. No la encontré. Perdóname por el cómo. Pero no podía dejarte entrar ahí sin que supieras. Esta captura me la mandó una amiga que le conoce a él. Hay más si las necesitas. Estoy fuera. S. Releí la nota 2 veces. Después me quedé mirando el suelo de mármol del hall durante un tiempo que no supe calcular. No pensé en nada concreto. A veces el cerebro necesita un momento de pantalla en blanco antes de poder procesar lo que viene después. Cuando volví a pensar con claridad, lo primero que sentí no fue rabia. Fue algo mucho más extraño. Fue gratitud. Inmediata, involuntaria, casi incómoda. Gratitud hacia la persona que se había levantado delante de 200 personas y había arruinado su relación conmigo y con media familia para dejarme un sobre en el bolso con lo que necesitaba saber. Después vino la rabia. Pero primero fue eso. Fui a buscarlo. Estaba en el jardín lateral con su hermano y su padre. Los tres con las chaquetas de los trajes y las manos en los bolsillos. Cuando me vio venir le dijo algo a su hermano en voz baja. Los dos se alejaron sin que nadie se lo pidiera. Alejandro y yo nos quedamos solos en el jardín. Le tendí la captura de pantalla sin decir nada. La miró. El tiempo que tardó en responder fue suficiente información. María. No empieces con mi nombre. Silencio. ¿Cuánto tiempo? No respondió de inmediato. Alejandro. No tengo ningún interés en estar aquí más tiempo del necesario. ¿Cuánto tiempo? Desde enero. ¿Solo ella? Pausa. Sí. No le creí del todo. Pero tampoco era el momento de seguir tirando de ese hilo. ¿Ibas a casarte conmigo sabiendo esto? Y aquí fue cuando pasó algo que no esperaba. Alejandro no se puso agresivo. No intentó reencuadrarlo todo. Se sentó en el borde de una jardinera de piedra y se quedó mirando el suelo. No lo sé, dijo. 2 palabras. Completamente inesperadas. No lo sé, María. Sé que eso suena horrible. Pero es la verdad. Estaba convencido de que podía separar las dos cosas. De que lo que siento por ti es real aunque esto también haya pasado. Y sé que eso no tiene sentido para ti. Lo miré. 3 años de relación. El hombre que 2 horas antes tenía los ojos brillantes al verme caminar hacia él. Y lo más perturbador de ese momento fue esto, no parecía estar mintiendo. Lo que decía era real para él. Podía sentirlo y aún así haberme hecho eso. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso era lo que más costaba procesar. No un monstruo. No alguien frío. Solo alguien que había tomado decisiones egoístas de forma sostenida y había encontrado la manera de convivir con ellas. Alejandro. Necesito que hagas una cosa. Levantó la vista. Necesito que entres ahí y les digas a todos que la boda no se celebra hoy. No por Sara. Por ti. Porque tú tienes que decirlo tú. María. Si entro yo a decirlo, me convierto en la novia que salió corriendo. Si lo dices tú, es la verdad. Y creo que por lo menos eso me lo debes. Silencio largo. Asintió. Entró. Yo me quedé en el jardín. Escuché el murmullo al otro lado de los cristales. No quise ver las caras. Cuando salió 5 minutos después no dije nada.
Recogí el ramo que había dejado en la jardinera. Lo miré un momento. Lo dejé allí. Y fui a buscar a Sara. Estaba sentada en un banco de piedra en el exterior del edificio. Sola. Con el bolso en el regazo y los ojos en el suelo. Cuando me escuchó llegar levantó la vista. No supo qué cara poner. Creo que esperaba cualquier cosa menos lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que me senté a su lado. Sin decir nada durante casi un minuto. Ese minuto fue el silencio más honesto que he vivido. Después le pregunté. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? Sara tardó en responder. Lo intenté. 4 veces lo intenté. 3 llamadas que colgué antes de que descolgases. Un mensaje que escribí entero y borré. Quedé contigo en mayo para contártelo y cuando te vi llegar con esa sonrisa fui incapaz. ¿Qué esperabas que pasara si me lo contabas antes? Que no me creyeras. Que eligieras a él. Que me perdieras igual, pero sin que tú tuvieras la prueba en la mano. Silencio. Entonces esperaste a tener la prueba. Esperé a que alguien que le conoce a él me contactara. Tardó hasta agosto. Y cuando llegó la captura estuve 2 semanas sin dormir decidiendo qué hacer con ella. Le miré. Podías habérmela mandado. Podías haberme escrito. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Sara me miró directamente por primera vez desde que me había sentado. Y dijo. Porque si te lo mandaba por mensaje podías ignorarlo. Podías decir que era falso. Podías desaparecer de mi vida desde la distancia. Necesitaba que lo supieras en un momento en que no pudieras mirar hacia otro lado. Y sé que eso estuvo mal. Sé que no tuve derecho. Pero no encontré otra forma de asegurarme de que te enterabas de verdad. Ahí fue cuando por fin llegaron las lágrimas. No de rabia. No de dolor por Alejandro. De algo mucho más complicado. De entender que la persona que más me quería en ese momento había cargado 8 meses con algo insoportable y lo había gestionado de la peor forma posible por las razones más honestas del mundo. Sara también estaba llorando. Le dije. Nunca vuelvas a hacer algo así. Asintió. Nunca vuelvas a callarme algo así para protegerme. Aunque creas que no voy a creerlo. Aunque creas que te voy a perder. Dímelo. Y deja que sea yo quien decida. Lo sé. Lo siento. Hubo un silencio. Y entonces Sara dijo algo que no había planeado decir. Lo supe porque lo dijo mirando al frente, no a mí. Con la voz de alguien que suelta algo que lleva demasiado tiempo guardado. Dijo. Siempre te he querido más que a mí misma en esto. Y creo que ese ha sido mi problema desde el principio. No respondí. No hacía falta. A veces la frase más importante de una conversación no necesita respuesta. Solo necesita que alguien la escuche de verdad. Os prometí al principio que os contaría que era la mancha en el vestido. Era de Sara. Cuando me abrazó esa mañana en la habitación del hotel, llegando tarde, sin explicación, con esa cara que yo reconocí y elegí no ver. Llevaba el café que me había subido desde recepción en la mano. Y cuando me abrazó lo apretó sin darse cuenta. Una mancha pequeña. A la altura del pecho. Que ningún fotógrafo pudo evitar. Eso es lo que hay en la foto que nunca publiqué. El abrazo de la persona que ya sabía lo que iba a hacer ese día. Que ya había decidido que no podía seguir callando. Que llegó tarde porque estuvo sentada en el coche durante 20 minutos decidiendo si entrar o no. Y que entró. Han pasado 4 meses desde ese día. Alejandro y yo no continuamos. No hubo conversación larga ni proceso complicado. Hubo una decisión que tomé en ese jardín mientras le escuchaba hablar con honestidad tardía y que no necesitó más tiempo del que ya había usado. Sara y yo seguimos juntas. Con una conversación pendiente que probablemente iremos teniendo durante los próximos años. No todo está resuelto. Las cosas así no se resuelven de golpe. Pero sigo aquí. Y ella sigue aquí. Lo que me quedó de ese día no fue la humillación.
Las 200 personas. La sala detenida. El silencio después de la pregunta. Lo que me quedó fue esto. Hay personas que te quieren de forma perfecta y tranquila. Y hay personas que te quieren de forma torpe y costosa y a veces en el peor momento posible. Las dos formas son reales. Pero solo una de ellas estuvo dispuesta a perderlo todo para asegurarse de que yo supiera la verdad. Guardo la foto. La que nunca publiqué. No por el vestido. No por la sonrisa. Por la mancha. Porque la mancha es la parte más honesta de todo ese día. Y creo que eso vale más que cualquier foto perfecta. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien te quiso de esa forma. De la forma torpe. De la forma que duele antes de tener sentido. Quiero leerlo.